Hola amigos, bienvenidos a la clase número 4. Hoy vamos a desarrollar el tema de términos semejantes. Soy el ingeniero Pedro Galvis, docente de matemáticas, y a continuación vamos a ver la definición de términos semejantes. Vamos a empezar diciendo que un término simplemente es el producto de un factor numérico por una o más variables. A continuación veremos el desarrollo de un ejercicio donde vamos a aplicar algunas propiedades. En esta presentación vamos a explicar qué es un término. Empezamos con la definición. Se llama término a toda expresión algebraica cuyas partes no están separadas por los signos de suma o resta. 3a, 5xy menos 2ab cuadrado son ejemplos de términos. Ahora vamos a hablar de los elementos de un término. Básicamente se distinguen 4 elementos. Primero, el signo, el cual puede ser positivo o negativo. Segundo, la parte numérica llamada también coeficiente, que simplemente es el número que se encuentra en la parte de adelante. Luego tenemos la parte literal, que es el conjunto de letras que presenta este término. Y finalmente está el grado, el cual puede ser relativo o absoluto. Se llama grado relativo cuando el análisis se efectúa sobre una de las letras. Por ejemplo, si analizamos el grado de este término en función de x, vamos a decir que el grado relativo es de 2. Es decir, la x se encuentra al cuadrado, por lo tanto el grado relativo de este término en función a x es 2. De la misma forma, si analizamos el grado de este término en función de y, vamos a concluir que el grado relativo es igual a 3. Para determinar el grado absoluto, simplemente sumamos los grados relativos. 2 más 3, 5. Este término es de grado absoluto 5. O el grado absoluto de este término es 5. Ahora vamos a hablar de los términos semejantes. Los términos que tenemos en pantalla de color rojo son semejantes. ¿Por qué razón? Por el simple hecho de que estos dos términos tienen como letra a la letra A y además están elevadas a la unidad. Es decir, dos o más términos son semejantes únicamente cuando la parte literal y el grado son iguales. Los 3 términos siguientes de color azul también son términos semejantes, ya que la parte literal y el grado son iguales. Podemos observar que los 3 términos tienen x cuadrado y. Sin embargo, los últimos 2 términos de color verde no son semejantes, ya que el 7mn no tiene cuadrado la m. ¿De acuerdo? Recuerden que para que sean términos semejantes, tienen que ser totalmente idénticos en su parte literal y en su grado. Entonces, aquí le falta el cuadrado para que sea término semejante. Para sumar o restar términos, tenemos que asegurarnos de que estos términos sean semejantes. 3a más 7a se puede sumar, ya que ambos son términos semejantes. Ahora, ¿cómo realizamos la suma? Simple. Agarramos la parte numérica y la sumamos. 3 más 7, 10. La parte literal simplemente se mantiene. En el siguiente ejemplo, tenemos 3 términos, los cuales también son semejantes, ya que los 3 tienen xy al cubo. Vamos a sumar y a restar la parte literal. Perdón, la parte numérica. 4 más 5, 9. 9 menos 2, 7. Anotamos el 7 y la parte literal, xy al cubo, se copia. En el tercer ejemplo, vamos a ir
identificando cuáles son los términos semejantes. Por ejemplo, el primer término es semejante con el tercer término y no así con el segundo, ya que el segundo tiene bx y el primero tiene ab, ¿correcto? Entonces, el segundo término es semejante con el cuarto término, pero además aparece un quinto término que dice menos 2m. Este menos 2m no hay con quién sumar ni con quién restarlo. No hay con quién, entonces simplemente lo vamos a mantener. ¿Está bien? 4 menos 1 nos da 3. 3ab. 5 más 6, 11. Estamos sumando la parte numérica. 11bx. Y mantenemos el 2m, ya que no hay con quién sumar o restar este término. De esa manera hemos llegado a la parte final de esta clase sobre términos semejantes. Este es el ejercicio que hemos podido desarrollar la clase de hoy. Les aconsejo que busquen ejercicios complementarios para que puedan profundizar su conocimiento. Conmigo nos vemos en la siguiente clase.